Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer el tablero de ajedrez. Muy buenos días, tardes o noches. Soy Carlos, un ingeniero en sistemas, un estudiante que está en ingeniería en sistemas. En realidad es ingeniería informática, pero se le dice sistemas, la verdad no sé por qué. No trabajamos con sistemas, trabajamos con la rama principal de la informática. Bueno, todas las ramas, pero esencialmente informática al fallo. Este, Hoy les voy a mostrar cómo hacer este tablero de forma recursiva. En algunos trabajos, por ejemplo con Ricardo Moreno La Verde, el profesor de programación, se nos pide hacer un ajedrez como trabajo final. Y quizás en otras universidades sea similar. El ajedrez es un concepto que está muy fuerte en demasiados lugares. Entonces yo voy a mostrarles cómo hacer el ajedrez, pero de forma recursiva, no de la forma tradicional que sería simplemente dibujar un montón de rectángulos sólidos de color marrón y beige, así sucesivamente, sino que de una manera mucho más bonita. Este, ¿Cómo fue que lo planteé esta idea? Primero, abrimos Graphics. Deben saber cómo abrir Graphics para utilizar todas estas funciones, deben saber más o menos cómo funciona Graphics. Entonces digamos que esta parte no la voy a explicar tan esencialmente. ¡Ay! Esto se me salió. Esto solo ocupa espacio. Pero esto no hace nada en efecto, se me olvidó quitarlo. Sino que no hay una diferencia entre que esté. A ver si. No puedo ver. Bueno, pero no hay ninguna diferencia entre que estuviera eso o que no estuviera. No presenta ningún problema. ¿Por qué? Porque lo bueno de esto es que las cosas se dibujan por encima. Por ejemplo, se dibujó primero un beige, pero da igual porque se vuelve a dibujar un beige. Entonces no está afectando nada. Ahora, esa sería la introducción del video y aquí viene la explicación. Entonces hacemos esta función. Construye la meja de ajedrez bajo ciertos parámetros. Este sería el nombre de la función. Table ajedrez, mesa de ajedrez. PosNX, PosNY, row y count. Bueno, la posición X, la posición Y, de hecho a mí no me gustaría, para que se entienda mejor, pos X, pos Y, row sería más o menos la fila y este sería el conteo. Aquí explicamos, el significado row es fila, su nombre escribe su utilidad. Entonces, ah, como ya edité esto, entonces tengo que volver a editar todo esto. Pero mientras lo edito, vamos explicándolo. Entonces con row, digamos que si cumple el parámetro de que row es mayor a 8, que es por cada fila, se cumple, digamos, la fila es 1, luego la fila es 2, luego 3, luego 4, hasta llegar a 8. Si llega más de 8, no se hace nada. ¿Por qué? Porque el ajedrez pues, tiene 8 filas, es un 8 por 8. Entonces cuando llegue a 8 se termina la función, esa sería la utilidad. De lo contrario, si el residuo de row es de row 2, o sea, la división entre la fila y 2 es 1, entonces se hace esto de esta manera. Porque esto se haría de esta manera en caso de que el residuo sea 1. Porque, a ver, voy a buscar más lugares donde esté esto. Porque en el ajedrez las filas son así, digamos marrón, beige, y en la siguiente fila es beige, marrón. Entonces, si digamos yo no hago esto, no utilizo no construyo este if, entonces muy probablemente lo que va a pasar es que primero se va a construir en la fila 1 brown beige, en la fila 2 brown beige, en la fila 3 brown beige, en la primera línea, bueno, columna. Entonces quedaría una columna completamente marrón en vez de ser intercalada entre marrón y beige, marrón y beige. Por eso es la utilidad de está la utilidad de esta función. Entonces, finalmente cuando la construimos, si no se cumple esta condición, o sea que el residuo es 0, entonces se hace de la manera contraria. Primero se pone el beige, luego el marrón. Ahora acá explicar por qué en pos X le sumo 80 acá. En pos X
hacemos una suma de 80 para que, por así decirlo, el brown está acá, que mide un 80 por 80, ¿cierto? Entonces 80 de ancho, entonces lo ponemos al lado más 80. ¿Qué quiere decir? O sea, quedará el brown y el beige al ladito en la misma fila. Por eso se hace esta suma. Entonces, de lo contrario, se hace lo mismo, pero se invierten los colores. Esta sería la explicación sencilla de este primer if. Entonces, para eso serviría la construcción. Muchas veces nos afanamos y queremos hacer todo que a la vez, pero digamos que ir haciendo ifs de a poquito hace que uno empiece a construir la propia función que uno construya. No hay que pensar tanto en, no, yo quiero construir de a funciones, sí, pero las funciones se componen por muchos ifs, entonces también hay que pensar en, por ejemplo, yo solo empecé con un count, con un conteo. Al comienzo empecé contando hasta 60, pensaba contar hasta 64, pero vi que era más útil utilizar row, que es la fila. Entonces, si se cumple esta condición, o sea, por así decirlo, el residuo de esto, el residuo de esto va a dar este número y se va a imprimir constantemente. ¿Por qué? Row inicialmente le damos un valor de 1, porque hay algo curioso y es, vámonos más abajo, a row no se le suma necesariamente 1. Por ejemplo, cuando el residuo de count o sea, el conteo el conteo siempre se suma, es una sumatoria constante de 1. Entonces a count se le suma 1, bueno, sumatoria no es la palabra correcta, pero se entiende. A count se le suma 1, se le va sumando 1, y cuando llega a 4 pasa a la siguiente fila. Cuando llega a 4 se hace algo distinto. ¿Cuál es la explicación para por qué se hace algo distinto? Bueno, veámoslo así. El ajedrez es una tabla de 8 por 8, ¿cierto? Pero yo estoy haciendo de a dos cuadritos, 2, 4, 6, 8. Entonces dentro del conteo es 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el conteo es la mitad de lo que serían los 8 cuadritos de ajedrez, porque con un begin se hacen los dos cuadros a la vez. Entonces, por eso está esa condición. De hecho, si se dan cuenta, a pos x siempre le sumo 160, porque aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 80 y aquí vale 160. Entonces se imprime aquí inicialmente en 160. Recuerden que los rectángulos, al menos con graphics, se inician acá. Inician la posición, digamos que la posición se clasifica acá y se completa acá, se completa acá, se completa acá. Entonces le sumamos 160 para que haga todo ese espacio y se pongan este y este, este y este. Si lo hiciera de otra forma saldría muy distinto. Porque cuando llega a 4 el conteo, porque aquí se vuelve a llamar la función, entonces al sumársele 160 a pos x, entonces inicia acá, sumársele 1 pos x, se le suma acá y se le suma acá. 4, 6, 2, 4, 6, 8. Estoy verificando que esté bien lo que hice. ¿Qué tal que haga el video y esté malo? Todos cometen embarradas, lo uno es corregir y aprender. Entonces vemos acá esto. A row no lo tocamos cuando el residuo de count vale 0. ¿Con qué utilidad esto? Para pasar a la siguiente fila. Row tiene la utilidad de que cuando row, digamos que el residuo de row vale 1, se hace esto normal, pero, o sea, se hace esto, pero cuando vale este otro valor, se hace esto otro. Entonces, cuando se le suma row, el residuo ahora es 0, o sea, el residuo porque 2 dividido 2 da 1 con residuo 0. Entonces, como da residuo 0, se invierten los valores, por así decirlo. Cuando digamos que si no se cumple esta condición, sí o sí el residuo tiene que valer 0, porque estábamos trabajando con enteros. Entonces, como el residuo vale 0, se hace lo mismo pero al revés. Entonces la función vuelve a escalar, vuelve a llamarse
y se vuelve a ver estas condiciones, pero no se ven, no se inspeccionan esto, porque se dan cuenta de que esto es falso, entonces se hace de esta manera. Entonces beige brown, beige brown, beige brown, en vez de brown beige, brown beige. Para eso está el row aquí, que sería la fila. Entonces cuando llegue a fila 3 el residuo va a ser 1, entonces vamos a volver con la costumbre de primero marrón, luego beige, marrón, beige. Y así sucesivamente, y hasta que row llegue a 8, se acaba la función. Ya, ahí termina la función, ahí muere. Para eso estamos utilizando row. Entonces, a la post y, ahí que explicamos más o menos cómo es la post x, pero hay algo que no explica aún, y es porque se le resta 480. Entonces, solo hay unas pocas ocasiones donde el conteo y es un múltiplo de 4, y es cuando es múltiplo de 4, el conteo va acá en 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Cuando llega a 4 el conteo, se le resta la pos x 480. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán? Porque piénsenlo bien. Acá la posición x vale 0. Acá vale 160. Acá 300. Acá 0, 360. Acá vale 320 y acá vale 480. La posición X está valiendo 480, que no se confundan. Inicia acá. Acá termina en, claro, termina en, digamos, 640. Entonces no le restamos 640. Si le restáramos 640, se correría hacia atrás. Por ejemplo, por así decirlo, veámoslo ejemplificado. Se empieza a correr hacia atrás. Se corre un espaciado, porque en realidad estas dos bodetas que ven aquí, en realidad solo son un conjunto, porque con un begin se hacen las dos a la vez. Entonces se le resta 2, se le resta 2, se le resta 2, se le resta 2. En esto puede ser útil si alguna vez piensan hacer alguna escalada o algo así. Pero no estamos haciendo escalada, estamos haciendo ajedrez. Por eso se le resta. Entonces cuando este valor sea igual, entonces es como que volvemos a iniciar. Inicia de nuevo. Entonces a esto, el conteo, digamos que ahora el conteo va en 5, luego el conteo va en 6, luego el conteo va en 7, luego el conteo va en 8. El residuo de 8 dividido 4 es 0, sí es 0, entonces se le vuelve a restar 480 a la posición X. Para eso está. Entonces, en caso contrario, de que en la mayoría de casos no es así, entonces se le suman 160, a la post Y no se le edita. ¿Por qué editamos la post Y? La post Y, que entendamos la que es como el largo, y la post X es el ancho. Entonces digamos, bueno, largo no, hablemos lo más claro, altura. Entonces por cada, digamos que la altura baja, digamos que la post Y baja un poquito, entonces llega acá, baja otro poquito, va acá. Piénsenlo así, este va de 0, 80, 160, 240, 320 y así sucesivamente. Entonces se le añade 80 y luego cont vale, supongamos que volvamos a hacer esto. Ahora cont vale 5, ¿cierto? De hecho me gustaría verlo con debug. A ver si... No, yo siento que es un bastante largo con debug. No se me da la intuición. Sí, es bastante largo. Expliquémoslo más bien manualmente. Entonces supongamos que el cont vale 5. Entonces vamos a inspeccionar poco por poco. Entonces count vale 5, entonces tengamos en cuenta que si ya pasó por count 4, row ya se le hizo una suma de 1, ¿cierto? Que es la fila ya la bajamos un nivel, ¿cierto? La fila empieza valiendo 1 por si no lo saben, y luego vale 2. Ahora si se le suma 1, la fila vale 2, entonces vamos a ver qué pasa. Sabemos más o menos cómo funciona la primera fila, creo que eso lo expliqué bien. Entonces definimos, o sea, se llama esta función que es la pos x, pos y, row y count. Bueno, entonces si row no es mayor que 8, así que no aplica. Entonces si el residuo de row es 2, digamos el residuo de la adición entre row y 2 es 1. En este caso row se convierte en 2, hablemoslo así claro. 2 divididos no da 1, o sea, el residuo de 2 divididos no da 1, da 0.
Entonces se ignora esto. Piensen muchas veces, para que ustedes hagan recursividad, tienen que ignorar mucho las cosas que nos muestran. Ignorar lo que no se cumple para entenderlo mejor. Entonces no se cumple, se mira esto, entonces se dibuja un rectángulo en ajedrez y make pose N, make pose X, make pose Y, o sea, es la posición X y la posición Y, y digamos que se hace un cuadro de 80 por 80 color beige. En el otro exactamente lo mismo, pero se le suma 80. ¿Por qué se le sumaría 80? Porque aquí vale 0, ¿cierto? Y aquí vale 80. Inician 80. Si no lo cambiáramos, digamos que el brown ocuparía el mismo espacio que el beige. Entonces se pondría encima del otro. Entonces lo que veríamos sería algo marrón y ya. Por eso se le hace el espaciado, se corre hacia un lado. Terminan todos estos, entonces se vuelve a abrir esto y se vuelve a hacer ciertas preguntas. El residuo con, el residuo, sí, con vale 5, ¿cierto? ¿El residuo 5 dio 4 de 0? No, 5 dio 4, da 1 y con residuo 1. Entonces, como es falso, se mira esta condición. Se le suman 160 a la posición X. La posición X, ¿cuál vendría siendo? Está cierto de largo, entonces digamos que primero la posición inicial X es 0, luego pasa a 160, entonces vuelve a hacerse lo mismo, se hace la tabla de ajedrez, a la posición X se le suma 160, a la posición Y se la deja intacta porque estamos trabajando con la misma fila. El row, que es la fila, se mantiene normal hasta que sea divisible por 4 con residuo 0, ¿cierto? Y así termina la función. El llamamiento de esta y de la forma correcta, que es obligatorio porque cuando uno construye una función uno tiene que pensar en cómo sería el llamamiento de esta. Entonces, primero el valor inicial de X y Y es 0. El de la fila, estamos en la fila 1 y es el primer conteo. Yo lo trabajo así, yo no soy tanto de trabajar 0, 0, 0, 0. Soy más de empezar desde 1. Quizás uno lo agarran desprevenido con algunos temas porque muchas veces se necesita pensar que se inicia desde 0, o sea, el 0 como un número, pero así más o menos lo estoy trabajando. Espero que lo hayan entendido más o menos, porque no pido que lo entiendan del todo, me gustaría que lo construyeran ustedes, que lo vieran así como lo estoy viendo ahora mismo y que aprendieran de esto. Eso sería todo. Espero que Dios los bendiga y que tengan una feliz día, o tarde o noche. Día no, ustedes son ingenieros, ustedes no descansan, ustedes o madrugan y nunca ven el celular o están en la tarde o en la noche. No hay punto medio.